Doctor, sea usted más que bienvenido. Hacía referencia entre bambalinas acerca de su participación en el más reciente seminario de CITSA y hablamos de un problema enorme. Es decir, esperemos escucharlo con esta esperanza que da la ciencia. El agua, su gestión, su distribución y empecemos a lo mejor con algunos datos duros que nos conmuevan. Bienvenido. Este es el tema. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias por darme esa oportunidad también para salir al público y poder compartir algunas de las ideas y de las preocupaciones, digamos, que vivimos nosotros en el ámbito científico en búsqueda de, digamos, aliviar el problema asociado con el agua. Todos sabemos realmente que el agua equivale a vida. Es decir, no hay un punto intermedio. Todos queremos agua. Es un tema súper complejo porque realmente todos los sectores requieren agua, todos absolutamente. No hay ninguno que pueda vivir sin agua, desde la industria, el turismo, la zona urbana, la agricultura, todos requieren agua y en los últimos años pues podemos agregar el medio ambiente, que el medio ambiente también requiere agua. Entonces, y la cantidad de agua es finita desde que apareció el ser humano en esa tierra, pero el ser humano está aumentando en cantidad, está requiriendo más agua y también está participando en su polución, en la degradación de la calidad de estas aguas a través de nuestras actividades, sea en la agricultura o la industria. Todos estamos, cuando pasa el agua en nuestras manos, pues al final sale sucio de alguna forma, ¿verdad? Entonces ya se pierde calidad y quita parte del agua dulce. Entonces se agrava más el problema. Entonces, es problema de todos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar en algunos programas internacionales donde hemos juntado a lo que se llaman tomadores de decisión de los diferentes sectores, de todos los sectores realmente. Y la idea es de ponerlos alrededor de una sola mesa y exponerles el problema y decirles, aquí hay que salir con algunas recomendaciones para que todos contribuyamos a resolver el problema del agua. Es un problema súper, súper, súper grave. Mire, quiero aprovechar, en ese sentido, para acercarnos al problema, usted hizo dos ejemplos, por lo menos muy importantes en su presentación. ¿Pudiera referirlos más adelante? Sí, sí, sí. Los ejemplos de, digamos, de la cuenca del río Jordán Correcto. y del mar Aral. Entonces, el mar desapareció y la cuenca del río Jordán realmente ahora en Jordania es el país con el mayor déficit de cantidad de agua para el ser humano. La Organización Mundial de la Alimentación, la FAO, digamos, ha establecido como la cantidad mínima que requiere el ser humano al año son 1.000 metros cúbicos por persona, per cápita, 1.000. En Jordania hoy en día cuentan con menos de 400 metros cúbicos per cápita. Entonces sí, realmente viven un problema súper severo. Entonces hay que buscar de qué forma podemos nosotros ajustar y hacer el buen uso de esta agua. Lo que pasa que el usuario, empezando por mí mismo realmente, nos cuesta siempre ver la dimensión del problema. A veces uno tiene un pozo y la cantidad del agua que sale del pozo es mucho más de su necesidad, dice, aquí no hay ningún problema, aquí voy bien, ¿verdad? Pero si salimos de nuestra burbuja y pensamos que si yo tengo un pozo, ese pozo está conectado a una napa freática, un recurso que lo tengo compartido con el vecino, antes de hablar de lejos, lo tengo compartido con el vecino, entonces hay que revisar. Es cierto que la boca está en mi terreno, pero el recurso está compartido, ¿no? Y hay que ver si este recurso subterráneo es renovable o no. Es decir, es una reserva, un tanque que está subterráneo, lo estamos viendo, estamos chupando de ese tanque. Si nosotros, la cantidad de agua que regresa a ese tanque, que principalmente viene por la lluvia, no es igual o superior a lo que consumimos, pues al final ese tanque con el tiempo se va degradando. Hoy en día hay muchas zonas en el mundo que están seriamente en problemas para sobrevivir. Para sobrevivir, digamos, no es para mañana, ¿no?
pero su futuro hay un punto de interrogación tremendo. Entre ellos, muchas zonas, digamos, que se desarrolló mucho en la zona de Almería, en España. Es una zona, semiárida, no tiene recursos, y allí la agricultura se desarrolló muchísimo. Hoy en día, pues hasta la agricultura o el sector industrial agrícola en España es líder a nivel mundial en todos los niveles, pero eso no quiere decir que los recursos hídricos no están en peligro, ¿verdad? Entonces sí es un problema, no sé, realmente a veces el tiempo queda corto para resaltar las dimensiones del problema. Cada uno de nosotros nos toca reflexionar y pensar cada gota, literalmente cada gota de agua que estamos utilizando, hay que pensar si la estoy utilizando bien o no. Ahora, por ejemplo, a nivel doméstico, uno tiene que pensar en que cuando me ducho, pues cuánto tiempo paso en la ducha, ¿verdad? ¿Cuántos litros estoy utilizando en la ducha? Cuando lavo el coche, igual, ¿cuánta agua estoy utilizando en lavar mi coche o lavando la casa o tirando el agua? O si me olvida la manguera abierta y regando el jardín. Todo eso realmente es importante como individuos porque estaríamos aportando nuestro granito de arena. Ahora, por eso he empezado por esa parte porque no le quiero quitar importancia a la responsabilidad individual a nivel doméstico, pero la parte gorda está en el sector agro. Porque si hablamos, digamos, en términos globales, el sector agrícola llega a ocupar entre el 70 y a veces más del 85% de los recursos hídricos disponibles. Entonces, si ahorramos un 5% en la agricultura, podemos cubrir toda la necesidad, duplicar la necesidad del sector doméstico. ¿Okay? Entonces, y la agricultura en muchos casos está, no quiero decir abandonada, pero las autoridades no le dan la atención que merece por diferentes razones. Entonces, en las zonas áridas y semiáridas el tema es, digamos, duele más porque es real, la gente lo vive, no hay agua, literalmente no hay agua. En otras zonas donde hay agua, se invita a la gente, oye, pues hay que ahorrar agua, hay que reducir el consumo y tal, y pues todo cuenta con la iniciativa que puede tener el usuario final. Pero en las zonas áreas y semiáreas no hay agua. La pregunta sería, ¿qué gestiones se tendrían que hacer a nivel mundial para que esto, que ahora es un derecho al agua, pudiera ser aplicado en la gobernanza de todos los países? Wow, realmente es súper difícil contestar simplemente por la escala, ¿no? Contestar esa pregunta a nivel internacional. A nivel internacional es simplemente invitar a las autoridades de trabajar a nivel local. Es decir, todos los que comparten recursos hídricos tienen que buscar la forma de dialogar y de establecer normas. Y hacer que la gente respete y participe en la implementación de estas normas. Esta es la única. Tenemos que participar y tenemos que participar. La repito 3 veces para insistir, porque a lo largo de la historia siempre se ha manejado el agua desde la perspectiva de la oferta. Es decir, se manejaba el agua como un recurso político, digamos. Llega un político, y eso pasó en todo el mundo, llega un político y ¿qué quiere la comunidad? Quiere agua, pues aquí abrimos 2 pozos. ¿Qué quiere la comunidad? Una presa, pues aquí montamos una presa. Y hay fracasos tremendos y problemas internacionales que llegaron a ser problemas bélicos en muchos casos. Yo he mencionado en la presentación anterior al río Bravo, que es un recurso compartido entre México y Estados Unidos. Pues ahí está, hay un tratado, pero siempre ahí salen voces que hay que modificar, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. En todo el mundo hay unas situaciones iguales. Hay un caso muy caliente últimamente, es el caso de la presa que está construyendo Etiopía en el río Nilo. Está Oriente Medio, los recursos hídricos compartidos entre Líbano, Siria y Palestina. Hay muchísimos realmente problemas al respecto. Hay que sentarse, hay que hablar y hay que implementar normas. Ahora, a nivel local, entonces el problema a nivel de país o incluso de estado
Hoy podemos llegar hasta nivel de distrito, que es decir, la gente que comparte una zona geográfica determinada donde tienen un mismo recurso. Hay que establecer estas normas y decirle a la gente cuáles son las dimensiones del problema y implementar la cosa. Hay una parte que corresponde a las autoridades a gran escala, que es la instalación de infraestructura, y al usuario hay que aportarle también las herramientas, porque decirle el ahorrar agua, yo en mis líneas de investigación me dedico al desarrollo, digamos, de nuevas metodologías y herramientas para mejorar la productividad del agua a nivel a escala de parcela, digamos, a escala de usuario final. No es fácil, no es que decirle, ay, no es cerrar el grifo, es que hay que hacer, si queremos, hay una paradoja en el sector agrícola, una paradoja que dice, quiero seguir produciendo más de mejor calidad, pero con menos agua. Entonces, imagínense cómo lo voy a hacer. Sí existen métodos, pero estos métodos requieren capacitación al usuario, requieren facilitarle herramientas y también ayudarle con la infraestructura cuando llegamos a subir de escala, a gran escala. Por ejemplo, el hacer llegar el agua de una presa, primero si hay una presa, ¿no? Desde la presa hasta la parcela, si el agua fluye por canales abiertos, pues hay mucha pérdida en estos canales. Entonces se puede subir de nivel de tecnología y pasar a tubería presurizada, pero estamos hablando de miles de millones de pesos o millones de dólares que requiere esa inversión. Entonces son decisiones de autoridades. Entre todos, entonces la autoridad establece o facilita la infraestructura a gran escala y la capacitación y la investigación, y el usuario participa asumiendo la responsabilidad y implementando la tecnología disponible hoy en día en el mercado. Hablamos de usuarios y me parece que esta parte es central. No sé cuál es su visión. ¿Cómo lograr la apropiación social de ese conocimiento, de esa tecnología, en un rancho, en un ejido que está lejísimos, en donde a lo mejor la propia resistencia cultural no ha permitido avanzar en ese sentido? ¿Qué hacer en este aspecto? Realmente hay muchos casos de éxito a nivel mundial, en este sentido en particular, porque tenemos como derechos históricos. Imagínense la gente que nació al lado de un río toda la vida y hasta la fecha tienen el agua pues a su alcance, simplemente pone el motor en el río y empieza a chupar agua. Y es un derecho histórico, entonces ellos de ninguna manera aceptan que viene un investigador o incluso un presidente de decirle mañana, ya esa agua no puede usted sacar o tengo aquí que ponerle un contador y vamos a medir lo que está consumiendo. Realmente es súper complicado. Pero incluso en estos casos extremos, hay casos de éxito. ¿Cuándo se produce el éxito? Cuando la gente participa, entiende y percibe las dimensiones del problema. Se forman asociaciones de los usuarios, incluso los gobiernos a veces transfieren parte de la autoridad de manejo de estos recursos. Cuando se forma una asociación de usuarios, imagínense de un pozo, ¿verdad? Le dicen, pues aquí hay un pozo, hay, vamos a decir, 4,000 metros cúbicos, pues repártenlo entre ustedes, pónganse de acuerdo, ¿verdad? Si ustedes no se ponen de acuerdo, pues cerramos el pozo o el pozo se va a secar. Entonces, sí, la gente empieza a percibir de verdad el problema y al mismo tiempo sabe que ellos pueden participar en el manejo, en la toma de decisión. Es un proceso largo. La participación siempre es más difícil implementarla en el tiempo en comparación con dar órdenes y hay que ejecutar. En este caso, no. Hay que hacerle partícipe de la toma de decisión y que percibe el usuario final, las dimensiones del problema y establecer esa comunicación fluida entre el usuario y el tomador de decisión. Por supuesto, pues hay muchos detalles en el proceso, no es tan fácil como lo estamos hablando, pero lo que nos da la esperanza es que sí, de verdad, hay casos de éxito. Doy un ejemplo, en España, se me olvidó exactamente en qué zona, hubo este caso que le he comentado de Río, que la gente tenía el derecho histórico,
les facilitaron, digamos, les pusieron en el contexto, organizaron a los usuarios y le pusieron como una multa, es decir, yo te doy como mucho 2,000 metros cúbicos. Si llegas a consumir más, te doy una multa. Tienes que pagar una multa, pero al mismo tiempo, si el año siguiente vuelves a ahorrar, recuperas la multa. Y así poco a poco, entonces siempre la mente humana puede aportar, digamos, innovaciones y yo creo que podemos, entre todos podemos salir adelante. Y yo preguntaría algo que es complejo porque pareciera ser que no depende nada más de una intención. Es decir, México va en el camino correcto hacia esa optimización del agua en riego, doctor. En el caso de México, a título personal, quiero reconocer primero que me falta mucho. México es un país tremendo, muy grande por su gente, por supuesto, y tiene muchos recursos, es inmenso, son muchísimos kilómetros, casi 2 millones de kilómetros, y tiene muchísimos distritos, ¿ok? Entonces hay una gran parte que todavía a título personal desconozco, pero voy a comentar de lo que sé hasta ahora, es decir, de los distritos que tiene México, solamente hay uno que está altamente tecnificado, que es el de Aguascalientes, el distrito 001, que realmente es de primer mundo, todo presurizado, y le falta algunos detalles para ir mejorando porque uno siempre aprende todos los días, pero es bastante bueno. Entonces, y tenemos casos de otros distritos, sin mencionar ninguno, que todavía les falta mucho, que todavía están en canales abiertos, hay algunos segmentos de la red de distribución de agua que están en unas condiciones deterioradas. Entonces, se puede agarrar estos dos ejemplos y ver qué tanto uno puede evolucionar y qué tanto puede copiar y repetir la repetición de éxito en un distrito. Entonces, México tiene científicos de primer nivel, tiene tecnología y tiene recursos. Es un país rico, México, en todos los sentidos realmente, económico y natural y humano. Tiene todos los elementos para avanzar. Avanza, pero desde mi perspectiva es un poco lento si lo comparamos con la gravedad del problema relacionado con el agua. Ahora bien, su investigación apunta a seguir desarrollando modelos en ese sentido. ¿Cuál sería su próximo territorio de investigación? ¿Cuál sería el avance que usted quisiera ver en los resultados propiamente de su investigación? Bien, a nivel de parcela, digamos, el usuario, nuestro reto es darle a la planta la mínima cantidad de agua necesaria para que la planta saque su mejor producción. Este es el reto. Mínima cantidad de agua a cambio de la máxima producción en calidad y cantidad. Para poder realmente lograr ese objetivo, el reto es saber comunicarse con la planta, con el sistema, lo que nosotros llamamos sistema suelo-planta-atmósfera. Para poder comunicar con esa planta, hoy en día existe en el mercado una amplia gama de sensores que nos permite captar datos, pero nosotros queremos ir más, queremos entender mejor el lenguaje que maneja la planta, porque la planta es un ser vivo y la planta interactúa con el suelo, interactúa con la atmósfera, interactúa con las enfermedades, e interactúa con las mismas prácticas agrícolas que hace el agricultor a la planta. Todo ese realmente, ese proceso fisiológico, lo que llamamos ecofisiología, que es la respuesta de la planta a su entorno, cuando tan pronto nosotros lleguemos a entender ese lenguaje y poderlo reproducir, es decir, nosotros lo estamos viendo, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, cuándo está pasando. Si nosotros llegamos a detectar cuándo la planta necesita agua, entonces le podemos podemos facilitar un smartphone para que ella nos llame y nos diga, oye, échame un poquito de agua, y que nos diga exactamente cuánta agua quiere.
este es el reto. Lo estoy diciendo así de una forma muy simple, pero este es nuestro reto. Y hoy en día, en los últimos años, entró también en juego la nanotecnología, que eso también nos abre mucho potencial para poder acercarnos más al lenguaje de la planta. Es muy fascinante escucharlo, doctor, y podría yo estarme un tiempo muy prolongado, pero lamentablemente nuestro tiempo en televisión es breve, pues, ¿no? Doctor Osama, muchísimas, muchísimas gracias por su presencia este día. Muchísimas gracias, maestra. Es un placer estar con ustedes.